Es importante que siempre un mandatario se dirija a la nación, sin importar si eso es para celebrar que otro año más es cumplido por el nacimiento de una república como el caso de la República Dominicana. Aquí se estila que el mandatario vaya a rendir cuentas frente al Congreso y el presidente Luis Abinader Corona no ha fallado, su segunda vez, y es un discurso muy similar al discurso del año pasado, un discurso lleno de optimismo, un discurso lleno de promesas. A veces no parece que el presidente se presenta una candidatura política, de repente pensamos que está hablando un candidato de la oposición y no un presidente de la República, porque siguen prometiendo, es un ejercicio constante de todos los líderes que han pasado por esa función pública de ser presidente. Es un ejercicio constante de ellos mantenerse prometiendo al pueblo cambios y mejoras a todas las condiciones de vida de los habitantes de esta media isla. Sin embargo, nosotros siempre vemos en ello un divorcio entre la realidad, es decir, la vida cotidiana del dominicano, del ciudadano de a pie, con las cifras que presentan. Nos parecen maravillosas esas cifras, pero es como Alicia en el País de las Maravillas. Nunca terminamos de creernos el cuento. Si usted quiere saber cómo está la economía de un país, revise sus bolsillos. Como está usted, como usted vive, así está la economía de su país. Si usted quiere saber cómo está el tema de la violencia en un país, váyase a vivir a un barrio de nuestros barrios más desposeídos y usted va a ver que allí todos los días, igual que en otros sectores de la clase alta de la sociedad dominicana, también se asalta, también hay atracos, hay muertes violentas, porque eso no se ha detenido. No queremos entrar en un enfrentamiento de cifras con el gobierno, porque el gobierno no permite, no hay un formato que permita que el gobierno comparta dónde surgen estas cifras. Entonces es imposible que nosotros hagamos un cuestionamiento totalmente válido de lo que dice el gobierno, pero sí observamos que no parece ser el mismo país en el que estamos viviendo, que el mismo país en que nuestros gobernantes dicen que progresamos. Dicen que progresamos año por año, y si fuera verdad que hubiéramos progresado de esa forma, hoy Finlandia nos quedaría pequeño. Los Estados Unidos de Norteamérica sería como Haití frente a nosotros, porque este país ha progresado tanto en cifras que no sabemos de dónde surge tanta pobreza y desigualdad. En Rescate Democrático estamos comprometidos con que la justicia social se cumpla. No solo la justicia de las leyes, no solo la justicia de los políticos, la justicia social en general. No puede haber riqueza si no hay oportuna distribución de esas riquezas con todas las clases de nuestro país. Es decir, que constantemente vemos un discurso, y lo decimos porque esta es la segunda vez, que divorcia realmente la realidad de lo prometido por el presidente. Por ejemplo, nos llama mucho la atención que el presidente decrete el fin de la pandemia, cuando nosotros sabemos que eso es un hecho natural. La pandemia terminará cuando termine, cuando el proceso de vacunación, de protección de toda la humanidad, porque los dominicanos no estamos aquí encerrados en media isla, nosotros salimos, vamos, aquí entran ciudadanos de otros países como turistas o de la manera que fuere, y esta pandemia no acaba. Si la pandemia no acaba en Estados Unidos, si la pandemia no acaba en Puerto Rico, si la pandemia no acaba en Cuba, tampoco acabará en la República Dominicana. Sin embargo, hay que reconocer que este gobierno ha hecho esfuerzos también considerables para tratar de mitigar el problema de la pandemia del COVID-19. Nosotros no le quitamos eso al gobierno, pero decretar que terminó la pandemia puede ser peligroso. Los ciudadanos dominicanos tenemos que estar ojo avisor con los métodos de control de la pandemia. Este es un consejo que Rescate Democrático le da a cada ciudadano. Aunque el presidente de la República haya decretado el fin de la pandemia, usted no puede descuidarse. Si usted no tiene todas las vacunas, vaya de inmediato a ponerse las vacunas que le hacen falta para su protección. Si usted está habitualmente yendo a lugares donde hay muchas personas, use los métodos de protección como la mascarilla y el alejamiento que se le pide físico para que usted pueda luchar contra la pandemia que no ha terminado, repetimos. Nos alegra que el presidente de la República diga que él está del lado de la ley de extinción de dominio, una ley necesaria para que se devuelva lo robado
por sobre todo funcionarios de gobierno pasado y de otros tipos de dolo que necesitan que esos recursos vuelvan al Estado, al pueblo dominicano. Sin embargo, nos sorprende que él tenga que decirlo. Es que el presidente anteriormente no apoyaba la ley. ¿Por qué tiene que decirlo con tal euforia en un discurso nacional cuando entendemos que lo que debe hacer es trabajarse para que esa ley por fin salga y sea útil para todos los ciudadanos de este país? Es decir, nuevamente vemos una promesa del presidente cuando en realidad el pueblo dominicano necesita hechos y no promesas. Se habla mucho del crecimiento económico, se habla mucho de los logros del gobierno. Todavía le queda a este gobierno 2 años más. Ojalá no sean 2 años de promesas, sino de hechos y de logros, porque todos nos beneficiaremos de ello.